las instalaciones de Barbadillo, ¿no? Se va a enviar personal, se le va a pedir al oficial mayor para que vaya a apoyar a Barbadillo, ¿no? Bueno. La sugerencia procedimental sería poder continuar con los siguientes testigos para avanzar con la audiencia. Sí, continúe usted identificando al siguiente testigo, por favor. Vamos a proceder con la anuncia de la presidencia a identificar al testigo señor Daniel Hugo Barragán Coloma en su condición de testigo ofrecido por la presidencia de esta subcomisión de acusaciones constitucionales. Por favor, acredítese indicando sus nombres y apellidos completos y número de DNI. Señor Barragán. Buenos días. Buenos días, señor Barragán. Muchas gracias. Por favor, identifíquese con sus nombres y apellidos completos y el número de su DNI, si fuera tan amable. Con todo gusto. Mi nombre es Daniel Hugo Barragán Coloma. Mi DNI es 163-223. Gracias, señor. Le van a tomar el juramento en este momento. Sí. Ahí está. Gracias, secretario técnico. A continuación vamos a tomar el juramento al testigo. Señor Daniel Hugo Barragán Coloma, ¿declara usted bajo juramento decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. En caso contrario, será sometido a las sanciones de acuerdo a la ley vigente. A continuación vamos a ofrecer la palabra al señor congresista o a los congresistas que deseen formular preguntas al testigo ofrecido. A ver, un segundo, señora presidenta, vamos a verificar. Señores congresistas, vamos a abrir el rol de preguntas para que se tengan que formular al testigo. El congresista Guerra García está solicitando la palabra. Tiene la palabra, congresista. Congresista Guerra García, ¿nos escucha? Congresista Guerra García, le está concediendo el uso de la palabra a la señora presidenta. Si tiene algún inconveniente, puede comunicarse a través del chat para solucionarlo, por favor, o formular en todo caso la pregunta por el chat.
Señora Presidenta, me indican que hay unos inconvenientes con el audio. Vamos a esperar unos segundos para que el congresista Guerra García, que ha levantado la mano por la plataforma, pueda tener la conexión de audio y video necesaria para que formule sus preguntas. Yo sí estoy conectado, ¿no? Yo he estado esperando porque dijeron un momento, ¿puedo hablar en este momento? Sí, congresista Guerra, tiene la palabra. Ya, disculpe, Presidenta, pero estaba esperando que se dé la palabra. Sí, mi pregunta al señor Barragán, agradeciéndole su participación aquí, es la siguiente. Cuando usted asumió el cargo de ministro de Defensa, y en el interregno en el que fue ministro de Defensa, ¿en algún momento recibió una orden de buscar que las Fuerzas Armadas cierren el Congreso, una insinuación o algo de ese estilo de parte del presidente de la República o del presidente del Consejo de Ministros o de alguno de los ministros? Ante todo, Señor testigo, tiene la palabra. Gracias. Buenos días, ante todo, señora Presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Buenos días, señores congresistas. Respondo su pregunta y gracias por la pregunta, congresista Guerra García. Bueno, en ningún momento a mí me comentaron este tema respecto a que vea eso. Además, yo debo decirle que yo he sido oficial de la Fuerza Aérea. Yo soy un oficial institucionalista. El preguntar algo así realmente no es ético y sería un delito preguntar un tema de ese tipo. Hoy los oficiales generales de las Fuerzas Armadas son oficiales que están educados, tienen doctorados, maestrías. Ya no en las épocas antiguas, donde los años 70 no tenían, las órdenes se cumplían sin dudas ni murmuraciones quizá. Ahora ya no, ahora los oficiales son muy razonados, muy serios, y he tenido la oportunidad de dirigir a un grupo de líderes de cada una de las instituciones. Para mí sería impensable hacer una consulta de esa manera, ¿no? Congresista Guerra tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, me parece bien que usted tenga claro que eso es un delito, ¿no? No como lo ha señalado hace un momento el expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Justicia, y que lo tengan claro también las Fuerzas Armadas. Cuando usted cuando usted renunció al Ministerio de Defensa, indicó que eran por razones personales. ¿Tenía usted alguna información? ¿Sospechaba, creía que podía haber algún intento de alteración del orden constitucional? Señor testigo, tiene la palabra. Gracias por la pregunta, por su intermedio, señora Presidenta. Mire, lo que yo sentí fue una incomunicación durante casi una semana. Ahí me pareció raro de que ya no tenga comunicación conmigo el presidente. A unas llamadas que yo le hacía tampoco tenía respuestas. Me pareció muy extraño ese comportamiento hacia el ministro de Defensa, ¿no? Y sentí por ello una incomodidad. Yo había viajado a Ecuador y cuando regreso de Ecuador, igual hubo una comunicación sin tener respuesta. Por lo tanto, el día sábado 3 de diciembre, yo tomé la decisión de renunciar al cargo de ministro de Defensa. Congresista Guerra tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. A usted lo reemplaza el ministro Bobbio, quien ha señalado que no tuvo, hace un momento acá, que no tuvo ninguna reunión con usted, es decir, que no hubo en realidad una transmisión de mando ni un tema de conversación. Es más, bueno, él también señaló que el Ministerio de Defensa estaba absolutamente desordenado. ¿Esto es así o tuvo usted alguna coordinación? ¿Él manifestó algún tema específico?
Señor testigo, tiene la palabra. Gracias por la pregunta, señor congresista. Por su intermedio, presidenta. Mire, el día que nombraron al ministro Bobbio, yo lo esperé, porque me dijeron que llegaba al ministerio, lo esperé en la puerta del ascensor para saludarlo, darle la bienvenida y acompañarlo a su oficina. Bueno, su temperamento lo noté de inmediato, no me saludó correctamente, fuimos a la oficina y me quiso dar una orden, la que yo no acepté. Me dijo que yo llame a la comandante general. Le dije, eso dígale usted a su secretaria. Posteriormente he escuchado hoy del general Bobbio que el Ministerio de Defensa es un desorden, o que habían demás varios asesores, demás, o habían una cantidad de vehículos. Cosa que me extraña mucho, porque el Ministerio de Defensa es un ministerio muy ordenado. Las personas de viceministros que yo he nombrado aún continúan ratificados. Ratificado por el exministro Taro, la Defensa, y ratificado por el actual ministro Jorge Chávez Cresta. La viceministra que fue cambiada de Recursos para la Defensa, que fue la única que ha sido cambiada, esta señora ya había sido viceministra del Ministerio de Defensa, o sea, tenía una gran experiencia. Entonces yo no sé de dónde él tiene ese tipo de opiniones. Ahora, yo tengo claro lo que allí ha sucedido por las cosas que él ha hecho, porque, por ejemplo, cuando lo escucho que él dice que llevó la resolución a la mano al presidente de la República, a mí me extraña, porque la resolución... Primero, los cambios no se hacen de inmediato, porque uno tiene, cualquier funcionario público que lleva un nuevo cargo, lo primero que hace es, primero, enterarse, informarse de cuál es la situación actual del ministerio, ¿no? Y de allí, después de la situación, uno se encuentra en el ministerio, al pasar unos días, uno ya empieza a evaluar las personas con las cuales va a trabajar o no va a trabajar. Pero veo que el general Bobbio lo que hizo es que el mismo día, sin conocer a nadie, ni pedir ninguna información, por eso no sé de dónde sacan que había un montón de carros, una gran cantidad de asesores, porque si no tenía ninguna información, él no pidió información a nadie. Como le digo, las personas que aún están trabajando, las que yo he nombrado, aún siguen trabajando. Por lo tanto, han pasado un tamiz. Ahora, cuando uno nombra a un viceministro por la ley de idoneidad, es evaluada la persona a la cual uno va a nombrar. Y una de las evaluaciones se hace en la presidencia del Consejo de Ministros. Y la presidencia del Consejo de Ministros es el que pasa la documentación al presidente de la República, una vez que ya pasó ese tamiz. Porque así lo dice la ley de unidad, tiene que pasar un tamiz, primero del ministerio y después de la presidencia del Consejo de Ministros, que va con un file, cada nombramiento, con el CV y la documentación que sustenta ese CV. Entonces yo cuando escucho veo que no ha sido normal esos cambios. Es más, habían nombrado, porque aún, a mí me contaron en menos de 24 horas, 48 horas que él entró, él estaba solamente 48 horas en el ministerio, pero las primeras 24 horas se le ha llevado una cantidad de personas que han empezado a tomar decisiones sin ningún nombramiento. Sin ningún nombramiento, porque si no nombraban los viceministros tampoco podían nombrar ningún director o asesor. Entonces, yo creo que no se ha enterado bien el señor exministro Bobbio de la situación del ministerio, porque creo que la desconocía en realidad, ¿no? Eso es todo. Gracias. Congresista Guerra tiene la palabra. Presidenta, por su intermedio, el congresista Bobbio comentó sobre el pase al retiro del comandante general del Ejército. ¿Tenía usted alguna información al respecto? Señor testigo, tiene la palabra. Presidenta, ninguna información. Yo nunca supe que el comandante general del Ejército deseaba renunciar. Él siempre fue una persona prolija, siempre fue muy educada y siempre estuvo apoyando la gestión. Yo nunca escuché de parte de él o algún comentario alrededor de que él deseara renunciar. Ahí me llamó la atención, es más, que haya renunciado
justo al día siguiente, el primer día útil después de que yo había renunciado, ¿no? Me llamó la atención. Congresista Guerra tiene la palabra. Eso es todo, Presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Barragán. Presidenta, solamente quiero señalar un tema personal. Yo al congresista, al exministro Barragán, ¿se me escucha? Sí, congresista. Sí, quiero señalar que el ministro Barragán, con él, lo he conocido antes y hemos trabajado juntos en la Asociación Nacional de Emprendedores para evitar cualquier tema que pueda surgir al respecto. Esa es una relación profesional y amical que hemos tenido años antes. Gracias. Gracias, congresista. Vamos a formular una pregunta al exministro. Señale usted, señor exministro, ¿cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a renunciar al cargo de ministro de Defensa? Gracias por la pregunta. Como comenté anteriormente, yo sentí una incomodidad por parte del presidente. Yo suponía que era por la aplicación del decreto legislativo 1095, porque en diferentes momentos me pidieron que saque tanquetas para la seguridad ciudadana, situación a la que yo siempre me opuse, porque estaba muy sensible la situación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y ahí me parecía correcto en ese momento sacar más personal de las Fuerzas Armadas por esos motivos, ¿no? Entonces, yo ya noté, como le comentaba al congresista Guerra García, yo notaba que ya no deseaba conversar conmigo, y ese fue uno de los motivos por el cual yo dije, prefiero dar un paso al costado que estar en una incomunicación con el presidente de la República, ¿no? Gracias. Luego del mensaje de la Nación sobre el golpe de Estado que dio el expresidente Castillo, ¿él o alguno de sus asesores se comunicaron con usted? No, en realidad no. Más bien, yo tuve algunas amenazas después de la renuncia. Por mi teléfono me pasaron una serie de personas amenazas por haber tomado esa decisión. Teléfonos que desconozco, ¿no? Pero alguien les habrá dado mi número, motivo por el cual yo pedí por escrito al Ministerio de Defensa que me brinde la seguridad que anteriormente se brindaba, me dicen, al Ministro de Defensa después de haber culminado su gestión. Pero a mí me la quitaron. Entonces yo pedí, por favor, por escrito, de que vista que me estaban amenazando por la renuncia que había, por la decisión que había tomado, me devuelvan la seguridad. Bueno, situación que hasta ahora no sucede, pues seguramente será un trámite administrativo que habrá que esperar, ¿no? ¿Usted tiene cómo acreditar esas amenazas? Sí, lo pasé a Seguridad del Estado. Le pasé a Seguridad del Estado copias, le pasé la fotografía de la amenaza y de las gestiones que había realizado en el BRAIN, y para que vean que en realidad en los 2 meses que yo había estado, habíamos hecho un trabajo muy importante, tanto al narcotráfico como con el terrorismo. Y ese es uno de los temores que yo tenía por mi familia. Pero bueno, yo hice ya una carta, como le comento, y han hecho una evaluación. Estará en trámite, supongo yo, si me regresan o no la seguridad por los motivos que estoy exponiendo, ¿no? ¿Quién lo convoca a usted para formar parte del gabinete del expresidente Pedro Castillo? El mismo presidente. Mire, cuando el presidente Castillo asume el gobierno, yo formo parte o formaba parte del partido Unión por el Perú, y trabajábamos en el Congreso porque teníamos 13 congresistas que representaban a diferentes lugares del país. Cuando gana el presidente Castillo, nosotros fuimos a saludarlo como partido, como institución política. Y en esas conversaciones fuimos en 2 oportunidades, y en una de las conversaciones él sabía que yo había sido oficial de la Fuerza Aérea y él me pidió el teléfono.
y allí nunca más recibí una llamada de él hasta que meses después, cuando salía el ministro saliente, el que me antecedió, me llaman a mí por teléfono, él mismo me llamó por teléfono a que me acerque a Palacio, a lo que yo fui, asistí y me propuso que sea ministro. A lo que yo le puse, le pedí por favor de que si iba a ser ministro y yo aceptaba ser ministro, pero yo disponía o designaba quién iba a ser los vicepresidentes que me iban a acompañar. Ahorita estamos conectados, por ejemplo, al Congreso. Ya sale ya el video ahorita. Por favor, apaguen el audio. Desde Barbadillo, por favor, apaguen el audio. Parece que ya tenemos solucionado el problema de la cámara. Disculpe, señor testigo. Continúe. Entonces ahí yo recibí la llamada y, como le digo, le propuse que yo tenía que nombrar a los viceministros. Ahí también hubo un pequeño problema porque yo nombré como viceministro de Políticas para la Defensa al señor almirante en retiro Andrés Salas Jaén. Eso causó un poco de movimiento dentro del Consejo y el presidente me pidió explicaciones por qué lo había nombrado a él, toda vez que había sido de Renovación Popular, militante de Renovación Popular, ¿no? Y yo le dije que a lo que estoy nombrando son personas técnicas que conocen el sector por más de 30 años y necesitamos personas así para cuidar justamente la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y para tener un plan estratégico que podamos avanzar. Cuando recibimos el ministerio, señora presidenta, disculpe que abunde, nosotros decidimos con una ejecución de presupuesto en el mes de septiembre con menos del 30%. Cuando hemos salido del ministerio, en el mes de diciembre, lo hemos dejado con un 87.1%, el más alto de los últimos 5 años. Además, déjeme decirle que uno de los temas que hablé con el presidente fue de no intervenir en los ascensos ni en los cambios de empleos, especialmente de los oficiales generales y almirantes. Y así se cumplió, señora presidenta, así se cumplió. Tal es así de que no ha habido ningún reclamo, ningún juicio en este proceso de ascensos, ni en los cambios de colocación de los oficiales generales, superiores y subalternos. Es por ello que hemos cuidado la institucionalidad de cada uno de los institutos armados y se trabajó coordinadamente con el jefe del Comando Conjunto para las Operaciones en el BRAEM y se trabajó con los comandantes generales para que el ministerio se fortalezca y las instituciones se mantengan cohesionadas, unidas con un solo objetivo de cuidar a la nación. Gracias, señor testigo. La última pregunta. Durante el tiempo que estuvo usted desempeñándose como ministro de Defensa, ¿en algún momento tuvo alguna conversación con con el expresidente o sus asesores o algún grupo de ministros que le dieran a entender a usted la posibilidad de dar un golpe de Estado? No, nunca pasó eso. Esta conversación nunca hubo. Lo que sí yo veía en los viajes es que existían cartelones donde íbamos, habían carteles y gritos de los ciudadanos de cierre en el Congreso, ¿no? Eso yo lo había visto, lo he visto en algunos de los viajes, pero de ahí que me haya comentado, yo dudo que me podría comentar, ¿no? Porque él sabía cómo pensaba el presidente, ¿no? Yo soy un demócrata, ¿no? Y él sabía que no podía proponerme eso, y yo menos hablarle de estos temas a los señores comandantes generales y al jefe de comando conjunto, ¿no? Gracias. Vamos a dar uso de la palabra a la congresista Juárez Gallegos. Sí, gracias, presidenta. A través suyo, un saludo al señor Barragán. Quería preguntarle si él sabía de algún pedido de asilo para Castillo
sabía o había alguna coordinación de algún tipo o a través de los servicios de inteligencia, de repente tuvo algún reporte del pedido de asilo que estaba tramitando el señor Castillo, hablo antes del 7 de diciembre. Señor testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta. Gracias por la pregunta, señora congresista. No, nunca escuché de asilo, de un tema de ese tipo, ¿no? Nunca escuché. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, también ha mencionado el exministro respecto al alejamiento súbito del señor Castillo. ¿Quiénes eran los ministros que estaban cerca a él de manera permanente o quiénes consideraba él que eran los ministros de mayor confianza? Señor testigo, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Bueno, yo siempre veía al ministro Aníbal Torres porque era premier, siempre lo vi al costado de él. Normalmente lo he visto más con él, yo, al presidente, ¿no? En los consejos de ministros estaba al costado de él. Y a la señora Betsy Chávez también la veía. Ellos son los que más estaban con el presidente normalmente. Yo estaba, cuando él participó en los consejos de ministros, ¿no? Congresista Juárez tiene la palabra. ¿Cuánto fue el gasto que realizó el Ministerio de Defensa en las sesiones descentralizadas? ¿Había una reunión previa de coordinación? ¿Se determinaba quiénes eran las organizaciones sociales que participaban? ¿En qué medida participaba el Ministerio de Defensa en las sesiones descentralizadas? Señor testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, gracias por la pregunta, congresista. Yo nunca participé, o cuando yo he estado como ministro, nunca hubo una sesión descentralizada del Consejo de Ministros. Nunca participé ni vi un planeamiento para ello. Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, pero he escuchado que usted dice que había gente con carteles a través suyo, presidenta, que decían cierren el Congreso, cierren el Congreso. Entonces, sí. ¿Usted en qué momento, digamos, vio eso si dice que no ha participado en ninguna sesión descentralizada? Señor testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta. Efectivamente, señora congresista, mire, lo que pasa es que también hacíamos viajes, no eran sesiones descentralizadas, sino viajamos a visitar el avance de alguna obra, viajamos a diferentes pueblos para ver cómo estaba. El presidente buscaba verificar cuál era el avance de las obras que estaban en camino, ¿no? Y en esas he tenido 2 o 3 oportunidades de viajar con él para ver estos temas, ¿no? Congresista Juárez tiene la palabra. Sabemos de la institucionalidad y el respeto de nuestras Fuerzas Armadas y por supuesto las saludamos desde acá, pero quisiera saber si es que en algún momento, en algún viaje, en alguna conversación, en alguna reflexión, se habló sobre la posibilidad de dar un golpe de Estado o el cierre, digamos, del Congreso de la República. ¿Alguna vez escuchó ese deseo de parte del presidente, el señor Aníbal Torres, de la señora Betsy Chávez o de los ministros que lo acompañaban? Señor testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, nunca tuve una conversación de este tipo con el presidente. Yo no he escuchado en algún momento por parte de algún ministro. No teníamos, en realidad, mucha confianza para conversar quizá estos temas, ¿no? Para que me haya... Ellos sabían cuál era mi forma de ser, mi proceder. Es imposible que a mí me puedan comentar eso porque yo no lo iba a aceptar de ninguna manera. Yo creo que ellos ya conocían cómo pensaba yo, ¿no? Así que nunca me han comentado sobre esos temas, ¿no? Congresista Juárez tiene la palabra. Sí, yo recuerdo haber visto una participación activa del exministro Barragán en los planteamientos de la cuestión de confianza, ¿no? Al asistir al Congreso. Él estaba de acuerdo con la cuestión de confianza y además consideraba que la utilización de la denegatoria de las cuestiones de confianza iba encaminada a un cierre del Congreso, porque entiendo que fue uno de los que firmó el acta
en donde consideraba denegada una cuestión de confianza respecto a la ley 31399. O sea, entiendo yo que usted estaba absolutamente de acuerdo que denegándose, como dice la Constitución, la cuestión de confianza, artículo 134, daba por establecido que el Congreso debía cerrarse. O sea, ¿él estaba de acuerdo con eso? Señor testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta. A ver, la cuestión de confianza está dentro del marco constitucional. Cuando se debate la cuestión de confianza en el Consejo de Ministros, los argumentos que se dan son los que ha explicado el doctor Aníbal Torres, y que para mí la explicación es lógica, tiene un razonamiento lógico. Yo no soy abogado, pero cuando escucho una explicación lógica como la que nos brinda el Premier en esos momentos, pues yo entendí que se puede plantear, no por la cuestión de confianza en sí, sino que se puede plantear en realidad el fondo, ¿no? Que es por qué no se le va a quitar a los ciudadanos la posibilidad de que haya un referéndum. Por ahí iba en realidad el tema planteado, más que la cuestión de confianza, que ya son temas netamente jurídicos, constitucionales, ¿no? Y que está dentro del marco constitucional, pero nunca en realidad se vio esto de que iba a ser para cerrar el Congreso, una intención directa de cierre del Congreso, no. Eso no se comentó en el Consejo de Ministros. Congresista Juárez tiene la palabra. Para terminar, presidenta, preguntarle al señor Barragán si él, antes de tomar una decisión como ministro de Estado, considerando que la Constitución señala que existe responsabilidad solidaria de lo que se aprueba en el Consejo de Ministros, leyó siquiera la ley 31399, leyó el artículo 32 de la Constitución, leyó el artículo 206 de la Constitución, en donde se señala que el derecho al referéndum es un derecho irrestricto, que por supuesto los ciudadanos tienen toda la potestad de poder usarlo cuando quieran someter a la Constitución a una modificación total o parcial, porque eso lo dice el artículo 32 de la Constitución, y que no había jamás, nunca en esa ley la decisión o el espíritu de poder recortar ese derecho que tienen los ciudadanos de ir a un referéndum para una consulta. Entonces, eso es fundamental en su posición como exministro de Estado, el conocer cuál es la posición, y además esa ley fue absolutamente validada por el Tribunal Constitucional. Señor testigo, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta, gracias por la pregunta. Mire usted, en el Consejo de Ministros había no menos de 5 abogados. No es que yo haya leído, no he leído, yo he leído también, porque hemos leído en conjunto. Entonces, y las opiniones, como veo, he estado escuchando en este foro, he estado escuchando de que las opiniones son diversas. Entonces, esperemos que había una opinión del Tribunal Constitucional, porque creo que hay una respuesta que hay que esperar del Tribunal Constitucional, que dijeron que le iba a dar el mes de marzo, para ver finalmente cuál es la situación real. Porque las opiniones de los abogados, en realidad, yo cuando los escucho, sobre un mismo tema, son totalmente antagónicas, contrarias. Entonces, por lo tanto, para saber realmente si lo que estamos conversando es correcto o incorrecto, esperemos no que el Tribunal Constitucional lo diga. Porque, como le digo, eran más de 5 abogados los que estaban en el Consejo de Ministros y todos tenían una opinión favorable respecto a la cuestión de confianza que se planteó. Congresista Juárez tiene la palabra. He terminado, presidenta. Gracias, congresista. Bueno, no existiendo más participaciones ni preguntas que formular al testigo, le agradecemos su presencia en esta audiencia y lo invitamos a abandonar la sala virtual. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Señor secretario técnico, por favor, proceda usted a identificar al siguiente testigo.
Con su anuencia, señora presidenta, el siguiente testigo, señor José Pedro Castillo Terrones, en su condición de testigo ofrecido por el congresista delegado Soto Palacios. Por favor, acredítese indicando sus nombres y apellidos completos y número de DNI. Por favor, si pudieran encender la cámara. Señora presidenta Lady Camones, es el que le habla. Soy Eduardo Remy Pachas Palacios. Estoy en el penal de Barbadillo. Estoy acá con el personal del INPE. Mi patrocinado, el señor Pedro José Castillo Terrones, presidente de la República, tiene 3 audiencias a la misma hora y en la misma fecha. Esto es 15 de febrero. Las audiencias son de la Fiscalía de Lima en el expediente 2401-2022, Fiscalía de Lima Rima, Jesús María, tercer despacho, ha sido programado para el día 15 de febrero a esta misma hora y también de manera virtual. Luego también se le ha llamado por el señor congresista, presidente de la comisión, José Ventura Ángel, por el caso Andía, caso 3797, y finalmente usted por la moción que nos hace referencia. En mérito de ello, nosotros hemos presentado un recurso solicitando, en primer lugar, se modifique la fecha y hora en la línea de que hay 3 diligencias programadas a la misma hora y en el mismo día, siendo materialmente imposible ejercer las 3 defensas en forma simultánea. 2, solicitamos que la presencia en esta nueva fecha y hora sea de forma presencial. El presidente José Pedro Castillo Terrones tiene toda la intención de ir a vuestro ilustre Congreso, exponer de forma directa y afrontar los cargos y descargos que tengan ustedes a bien considerar. 3, solicitamos que se nos dé acceso a toda la documentación en copia digital. 4, solicitamos que el deponente en calidad de abogado pueda ver todo el expediente, todo el incidente. También quisiera que se informe cuál es la condición jurídica de mi patrocinado, el señor José Pedro Castillo Terrones, en la línea de que no sabemos si tiene la calidad de imputado, testigo, en la línea de que en la disposición del decreto legislativo 01 y el 02 se le mencionó que él ya está con prisión preventiva, en la línea de que acá hay un antejuicio por los días del 7 de diciembre del 2022 en la lectura del discurso del cierre del Congreso. Quisiera que nos aclare cuál es la condición jurídica, testigo, imputado. Esto es el antejuicio. Lo he presentado por escrito a través de la congresista Katy Ugarte. No, yo lo voy a hacer. Gracias, señora presidenta. A ver, señor abogado, la verdad que nos sorprende bastante lo que las preguntas que usted acaba de formular. Nosotros con fecha 7 de febrero u 8 de febrero hemos notificado en el penal de Barbadillo al señor Pedro Castillo Terrones, al expresidente Pedro Castillo Terrones. Y el documento que tenemos aquí, que lo estoy mostrando en pantallas, tiene la firma y huella de haber sido recepcionado por el mismo expresidente. En ese documento se indica claramente que se le invita a la audiencia de la denuncia constitucional 328 a efectos que rinda su declaración testimonial. Usted como abogado, si lee este documento y esta precisión, se entiende que él está participando aquí no como investigado, sino como testigo, a efectos de que dé su testimonio sobre los hechos ocurridos el día 7 de diciembre. Repito, el documento ha sido notificado el 8 de febrero, 7 días antes de esta audiencia. También hemos notificado al penal con la misma fecha para que se les den todas las facilidades para que ustedes puedan participar. En este momento sabemos que el señor Pedro Castillo no está teniendo ninguna audiencia. Sabemos que en la comisión de fiscalización él ya no se encuentra dando ninguna declaración y también en la fiscalía. Entonces, en este momento, él está, consideramos, habilitado para que pueda presentarse en esta audiencia y poder brindar su declaración testimonial. Y debo también mencionar a todos los miembros de la subcomisión que el día de hoy, 15 de febrero, a las 11:22 de la mañana,
a pesar que se les había citado para las 8:30, nos presentan un documento a las 11:22 de la mañana en la cual solicitan que la declaración testimonial del expresidente Pedro Castillo sea de forma presencial y se ordene que vaya acompañado. Bueno, como testigo no requiere de abogado, pero tampoco se le puede limitar. Y el tema de que sea su participación de forma presencial, sabiendo que él está privado de su libertad, es prácticamente imposible de atender. Además, que siempre se les ha dado todas las facilidades en todas las audiencias que ha debido participar él en el Congreso de la República, y siempre es en forma virtual, dada la condición que tiene él actualmente, que está privado de su libertad. Entonces, ese pedido lo vamos a dar respuesta el día de hoy y le damos a usted por notificado como abogado acreditado del expresidente de que no va a ser posible atender, de que él participe en esta audiencia de manera presencial, dada la condición que tiene él ahora, que está limitado de su libertad. Entonces, en ese sentido, le vuelvo a preguntar, le vuelvo a preguntar a usted. Sabemos que el expresidente Pedro Castillo en ese momento no está en ninguna audiencia. Entonces, ¿va a participar o no va a participar? Presidenta, el tema no es que si el presidente Castillo está o no está en una audiencia. De cara al derecho de la defensa, la teoría del caso y las líneas de documentos y teorías del caso se preparan, se analizan, y es materialmente imposible estar preparados para 3 diligencias para la misma fecha y hora. Yo tengo aquí el cargo de la Fiscalía y también hemos pedido al señor José Ventura Ángel que nos suspenda, porque o bien lo atendemos a la Comisión de Ventura, la Comisión de Ley de Camones o al fiscal, pero no se puede hacer una teoría del caso y decir cosas a la ligera si no hemos preparado algo y no hemos estudiado la carpeta, el incidente. Y acá también tenemos que darle respuesta al fiscal de Lima, de la cuarta fiscalía, en la carpeta 2401-2022. Entonces, cuando usted me menciona de que el presidente Castillo tiene que salir y que no está en la plataforma, efectivamente no está en la plataforma porque hemos pedido que se suspenda en la línea de que tenemos que preparar la teoría del caso, tenemos que preparar la defensa, tenemos que analizar los documentos, tenemos que analizar las testimoniales que le hacen referencia. Por ejemplo, yo he estado esperando en la plataforma y he escuchado que tal testigo hace referencia a determinada persona, que tal testigo hace referencia. Pues eso hay que estudiarlo, hay que leerlo. Yo no puedo decirle a mi cliente que entre a una diligencia cuando tenemos 3 expedientes en línea a la misma hora y en la misma fecha. Y no es que él no está conectado o sí está conectado, es que los expedientes se estudian. Eso es por un lado. 2, usted menciona que mi cliente, el señor Castillo Terrones, tiene la calidad de testigo. Sin embargo, en todas las declaraciones que usted ha mencionado, ha venido el señor Torres, ha venido el anterior ministro de Defensa, el señor Bobbio, todos ellos se les pregunta sobre el presidente Castillo, que ha leído un discurso y se le imputa, y todavía hay preguntas de calificación de delito señalando si el presidente hizo delito o no hizo delito y por qué es que se realizó o no. Entonces no es un testigo, que bien es cierto se le ha puesto en el papel, pero las declaraciones y las preguntas que se le hacen a las personas que declaran lo ponen como principal imputado y referente sobre un hecho y la comisión de un delito. Por tanto, por más que se le ponga en el papel que tiene la calidad de testigo, los hechos y las declaraciones advierte que se trata del 7 de diciembre en el discurso del cierre del Congreso y en el tema si se movilizaron o no las fuerzas policiales o armadas para que esto se ejecute. Y eso pone en primera línea y en primer nivel como calidad de autor de un delito. Y eso ya se resolvió en la resolución 1 y 2 del Congreso de la República, y hay una cuestión previa que el Congreso de la República supuestamente se pronunció y se sustrajo en la materia y solamente aplicó a 3 exministros, al señor Willy Huertas, a la señora Betsy Chávez y al señor Roberto Sánchez. Por tanto, acá debe de quedar claro la calidad procesal que tiene el señor Pedro Castillo Terrones. Si es un testigo que va a informar sobre un hecho, entonces ¿a quién se le está imputando el hecho del 7 de diciembre? Entonces esto debe también quedar claro. Otro aspecto fundamental, mi patrocinado tiene
el mandato de prisión preventiva y está en el penal Señor de Nueva York. abogado, no vamos a entrar en un tema de debate porque simplemente lo que se está queriendo precisar acá es si va a participar o no. Y yo simplemente quiero dejar constancia de que usted, como abogado acreditado, tenía conocimiento de la citación del día de hoy, porque esta ha sido notificada el 8 de febrero de este mes, perdón, de este año. En ese sentido, ha tenido el tiempo más que suficiente para preparar pues su participación. Y repito, queda preciso que la participación del expresidente Pedro Castillo es aquí como testigo, puesto que él ya se le levantó el fuero y en ese sentido, como usted bien lo ha indicado, ya ha habido aquí sustracción de la materia. Él no está en calidad de investigado, porque el tema de él ya fue resuelto. Entonces, dejamos simplemente constancia de la no participación del expresidente, a pesar de haber sido notificado con fecha 8 de febrero a las 12:30 de la mañana. La palabra, vamos a darle el presidenta. uso de la palabra a la congresista Balcázar, Susel Paredes. la palabra. Y luego al congresista Balcázar. Señora presidenta, lamentablemente lo que estamos viendo son maniobras dilatorias sistemáticas y consecutivas. No podemos permitir que cada vez que hay una audiencia tenemos una supuesta justificación. Y en aras de la transparencia de este proceso, todo el mundo está viendo que cada vez que al expresidente Castillo le corresponde asistir a la audiencia, él pone un pretexto. Ahora quiere venir en persona. ¿Qué cosa quiere hacer? ¿Un circo del Palacio Legislativo? Señora presidenta, eso no se puede permitir. El representante de la fiscal de la Nación hace su presentación por la plataforma. Y así todos. Entonces, estas son ya, de verdad, pretextos, justificaciones que no corresponden. Tiene todas las facilidades el señor expresidente para que participe en la audiencia. ¿Cuántas veces ya estamos postergando esta fecha, señora presidenta? Entonces, yo creo que ya hay medidas, ya hay que tomar medidas suficientes porque en realidad se le está garantizando el derecho a la defensa, se le ha notificado, él ha firmado y el abogado ya está poniendo pretextos, y digo esta palabra, pretextos, para dilatar este proceso, señora presidenta, y el pueblo peruano no merece ese tipo de conducta, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Solamente para precisar, bueno, que las conductas reiterativas del expresidente Castillo de este tipo de acciones dilatorias y obstruccionistas con la justicia, pues no nos permiten a nosotros proseguir con este tipo de investigaciones, ¿no? Sería bastante recomendable, pues, exhortarlo para que él se haga presente a través de las plataformas virtuales, dada la condición que tiene, y realmente colabore con la justicia. Colaborar con la justicia no es guardar silencio, no es evitar participar en este tipo de audiencias. En ese sentido, exhortamos al expresidente Castillo a que no solamente en esta audiencia, sino en todas las investigaciones que él tiene, colabore con el esclarecimiento de los casos. Creo que la población exige y merece respuestas claras sobre lo que ha sucedido en su gobierno. Tiene la palabra el congresista Soto. Señora presidenta, muchas gracias. Doctor Balcázar. Señora presidenta, yo en mi condición de delegado de la denuncia constitucional 328 he solicitado en la sesión anterior donde que se convoque como testigo al expresidente Pedro Castillo para que se pueda esclarecer todos los acontecimientos, los hechos que ha suscitado el 7 de diciembre. Por ello, señora presidenta, yo lo voy a alcanzar las preguntas que he elaborado para que el expresidente Pedro Castillo responda. Voy a hacer llegar a la subcomisión de acusaciones constitucionales. La palabra es pedido. En todo caso, se puede oficiar con las preguntas para que el expresidente Pedro Castillo responda, porque es muy importante, señora presidenta, la manifestación o su declaración del señor expresidente, toda vez que va a ser sumamente muy importante para elaborar el informe final. El informe final, espero que todos los peruanos, de hecho, para que conozcan la verdad qué es lo que ha pasado detrás de eso.
Entonces, eso es lo pido, señora presidenta, y yo creo que todos los testigos han venido colaborando y es muy importante también que el expresidente Pedro Castillo colabore con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo lo voy a hacer llegar, señora presidenta, las preguntas pertinentes para que usted puede, en todo caso, oficiarlo con las preguntas para que el expresidente Pedro Castillo responda. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Soto. Tiene la palabra congresista Balcázar. Presidenta, muchas gracias. Yo lo que estoy notando es de que estamos faltando, digo, a lo que el procedimiento puede pecar de inútil al final, porque obviamente el hecho de que el congresista que está a cargo de la investigación quiera obviar o desconocer las normas procesales, eso no quiere decir de que los congresistas que formamos parte de la comisión no entendamos de lo que se trata. Y resulta una tremenda incongruencia que jurídicamente esto no se puede admitir ni siquiera en alumnos de primer año de Derecho, que no se pueda diferenciar de un testigo de un imputado. A Castillo le están imputando haber cometido determinados delitos de conspiración y otros. Y sobre eso se le está preguntando a los testigos que se ha ofrecido esta mañana. ¿Cómo es posible que al presidente Castillo lo citen como testigos sobre hechos que a él le imputan como autoría? No sé cómo es que se ha podido proveer, ni siquiera se ha dicho, ni siquiera la posibilidad de un testigo impropio que se llama jurídico penalmente. Si él es el autor imputado, el principal imputado en todas esas investigaciones, ¿cómo es posible que aparezca ahora citado como testigo? Yo creo que en ese sentido tiene que esclarecerse, de tal manera que ninguna argumentación, ninguna circunstancia de que se está perjudicando la investigación o que se demore, eso significa que no tenemos conocimientos jurídicos. Y esta comisión es precisamente para hacer respetar la Constitución y la ley. Por eso se llama una comisión investigatoria constitucional. Y hay que ser respetuoso. Yo no estoy en contra de que al presidente lo investiguen, lo hagan declarar en el fuero judicial, etcétera. Pero en este caso concreto, ¿cómo es posible que se justifique la presencia como testigo? No entiendo. Eso es todo, presidenta. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Muchas gracias, señora presidenta. Querría mencionar dos aspectos, ¿no? Importantísimo recordarle al abogado de la defensa que lo que tiene que defender básicamente es la ley y que no tiene que estar en realidad al margen de la ley. Y parece dar ese mensaje. En todo caso, siendo el expresidente notificado con antelación y teniendo la parte de la defensa que específicamente se le contrata para ello, es raro el discurso y el mensaje, presidenta. Por otro lado, por supuesto que en efecto, para temas del golpe de Estado que se llevó a cabo el 7 de diciembre, que para nosotros no cabe ninguna duda, y que el Congreso de la República ha tomado decisión. También es cierto que el expresidente Castillo se ha declarado secuestrado, ¿no? Y esto no solo lo ha hecho el presidente Castillo, lo ha dicho la ex premier, la segunda mujer más poderosa del país. Es decir, entonces todo este tipo de mensajes que se da a la población es importantísimo, presidenta, que por supuesto el señor Castillo acuda y nos dé la perspectiva de ese golpe de Estado, que no fue golpe porque las Fuerzas Armadas no lo acompañaron en aquella aventura, según el señor Aníbal Torres. Entonces, en ese tenor, presidenta, lo que acá es evidente a todas luces, que por supuesto que el señor Castillo se sabe culpable y no ha encontrado excusas para ello, y por lo tanto se escuda en algunas audiencias que son en teoría, porque ahora mismo, en este momento, como usted bien lo ha señalado, él no está teniendo ninguna audiencia. Entonces eso, señora presidenta, hay que dejarlo muy claro,
para evitar las suspicacias y para evitar ciertos comportamientos como lo tiene el actual abogado de la defensa, que lo llama presidente, el presidente Castillo, dice el abogado de la defensa, sabiendo que es expresidente, que intentó quebrantar el orden democrático y que si bien tiene derecho a defensa, por supuesto, hay que llamarlo en los términos correctos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Bueno, no habiendo contado en todo caso con la participación del testigo expresidente Pedro Castillo y no habiendo también más participaciones, vamos a proceder a atender el pedido del congresista delegado Wilson Soto para alcanzarle de manera formal las preguntas que él tiene a bien formular. Finalmente, colegas congresistas, antes de levantar la presente audiencia, debo informar que hemos recibido el escrito. Perdón, sí. Vamos a identificar al siguiente testigo, señor secretario. Señora presidenta, vamos a proceder a identificar, entiendo, al último de los testigos de la presente audiencia. Señor Antonio Pantoja Ochoa, en su condición de testigo considerado en el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas, presentada por el delegado congresista señor Wilson Soto Palacios. Por favor, acredítese indicando sus nombres y apellidos completos y número de DNI. Buenas tardes. Ante todo, con todos los congresistas, mi nombre es Antonio Pantoja Ochoa y mi DNI es 099-23-122. A todo esto, mi petición era entrar a una sesión reservada, ¿no? No sé si me están escuchando. Señor secretario técnico, tiene la palabra. Señora presidenta, respecto al testigo que acaba de ser identificado, debo informar que presentó un escrito con fecha 8 de febrero de 2023 solicitando realizar su declaración testimonial de manera reservada, señalando que la carga política social es muy alta y al hacer trabajo de calle por ser camarógrafo puede peligrar su seguridad. Gracias, secretario técnico. En consecuencia, a fin de atender el pedido formulado por el testigo, vamos a aceptar su petición, considerando también que la audiencia del 8 de febrero del 2023, el Pleno de la Subcomisión acordó que la testigo presente su declaración de forma reservada por los mismos fundamentos que ha explicado el testigo que tiene su participación el día de hoy. En consecuencia, disponemos que se desconecten y se retiren de la sesión todas las personas y servicios conexos, excepto congresistas, las partes, personal juramentado de grabaciones de audio y video, y asimismo, culminada la presente audiencia, se vuelvan a conectar las personas y servicios señalados. Señor secretario técnico, proceda con lo indicado. Bien, señora presidenta, por favor solicitamos a el canal del Congreso, a las redes sociales, a prensa, que puedan desconectar lo que es el Congreso de la República, a la prensa escrita y hablada que está acreditada en el Congreso también le pedimos por favor puedan abandonar el hemiciclo del Congreso de la República para poder pasar a sesión reservada. Vamos a tomar unos minutos para verificar que se está procediendo a retirar a todo el personal que no deba estar presente en esta audiencia, que ha sido solicitada como reservada.